Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia que va a ser impartida por el doctor Cristian de la Flor con el tema tecnologías de la información y comunicación, uso positivo y negativo. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Cristian Laflor. Vamos a platicar sobre el tema de la tecnología y la primera infancia. Primero que nada, pues decir que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y quisiera comenzar con esta frase que dice: este nuevo invasor en la privacidad del hogar acarrea una influencia perturbadora. Los padres están asustados, resentidos, indefensos y desprevenidos y no saben cómo combatir el agarre que tiene sobre sus hijos. Esto lo dijo Ashel Eisenberg para la Revista Americana de Psiquiatría. Y lo que llama la atención de esto es que esto se dijo en 1936. Podría parecer que estamos hablando de la tableta, la televisión o algún otro dispositivo moderno, pero lo que quiero resaltar con esto es que este enfrentamiento que tenemos con la tecnología, este sentimiento de que la tecnología es mala y que los avances son detrimentales para el desarrollo de los niños, no es algo nuevo, sino que es algo que ha existido desde que existe la tecnología. Y por tecnología utilizo el término de la manera más amplia posible. Sabemos que inclusive cuando estaban la lengua escrita, también había problemas con que si los libros eran buenos porque los niños se enajenaban, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, los niños desde una edad muy temprana se sumergen en el mundo de la tecnología. Y sí, es un mundo extraño, amplio, muy grande. Sabemos que hay muchas cosas que no conocemos de este mundo tecnológico en el que los niños están sumergidos. Eh, pero no todo es malo. Veamos esta imagen que de primera impresión podría parecer como que tenemos a tres niños enajenados sobre una tableta. Y yo lo que llamo aquí la atención es, en realidad no están enajenados, están socializando, están compartiendo, están teniendo una experiencia conjunta. Mientras que si pensamos que, por ejemplo, leer es algo sustantivamente mejor o menos malo, digamos, pues bueno, estos niños están leyendo, pero ¿quién sabe qué están leyendo? Están haciéndolo solos, cada quien de manera individual. Es decir, estos niños están desconectados y no porque estén leyendo una revista o un libro quiere decir que estén teniendo una experiencia positiva para su desarrollo. Sí hay situaciones que no son adecuadas, por ejemplo, el uso de pantallas muy brillantes, muy cerca de los ojos, que sin acompañamiento en un cuarto oscuro, pues no es lo ideal. Tampoco es lo ideal decirle al niño, no, la tecnología es mala para ti y entonces lo que tenemos que hacer es quitártela, pero nosotros como papás sí la podemos utilizar y estamos enajenados en nuestras redes sociales o en nuestro propio mundo digital. Hay momentos que son particularmente peores que otros para el uso de la tecnología. Digo, esta imagen está muy fuera de contexto, quizá a la mamá le llegó un mensaje que no podía dejar pasar, pero ciertamente la lactancia es un momento sagrado y el día de hoy estamos tan acostumbrados a una estimulación tecnológica, a estar viendo y pasando imágenes, los posts de Instagram o de TikTok o de lo que sea, que a veces no sabemos estar momentos solos sin la tecnología. Y esto somos nosotros como adultos. Pero al hacer esto nosotros también estamos teniendo un efecto en los niños. Y, por supuesto, cuando los niños lo utilizan. Ahora, este interés sobre las tecnologías modernas, particularmente los dispositivos con pantallas electrónicas, ha ido creciendo, el interés científico ha ido creciendo conforme ha pasado el tiempo, las últimas décadas, y sobre todo se ha incrementado en los últimos años. Esta es una consulta que hice a principios de abril, y fíjense cómo, o sea, es muy notorio cómo los últimos años han representado un crecimiento bastante importante en el interés de cómo las pantallas tienen un impacto en la infancia. El término de la búsqueda fue muy sencillo en PubMed, fue Screen Time Children. O sea, no nos metemos en términos de si hay patología, de autismo, de lo que sea, sino simplemente la relación entre el uso de pantallas
y la infancia. Y entonces vemos que esto ha ido aumentando. Hay una revisión muy bonita reciente, publicada en una revista particularmente Obesidad, pero encontró algo interesante, y es que de miles de artículos que habían revisado sobre este uso de pantallas en los niños, se encontraron, la pregunta que era es ¿cómo estamos estudiando el uso de dispositivos en los niños? Y de lo que se encontraron es que de los miles que había de artículos inicialmente encontrados sobre el uso de dispositivos, solamente 600 eran realmente utilizables, pero vieron que de las herramientas que utilizaban para medir cómo era el uso en los niños y el impacto que esto tenía, el 60% solamente contemplaba 3 ítems o menos. O sea, usa la pantalla, sí. Inclusive podía ser preguntas como utiliza la tecnología más de 3 horas al día, más de 2 horas al día, cuántos dispositivos usa, la usa antes de dormir, pero son preguntas muy concretas y muy escasas. Y de esto, además, solo el 11% evaluaron el contenido que estaba consumiendo el niño. O sea, la mayoría solamente se preocupaba por el tiempo de uso. El 7% solamente vio, o sea, perdón, solo el 7% vio si había supervisión de los cuidadores, y solo el 11% reportaron propiedades psicométricas de los instrumentos. Esto lo que nos deja ver es que a pesar de que hay un gran interés científico que está creciendo en gran proporción, aún no tenemos o estamos apenas empezando a tener evidencia de buena calidad o de gran calidad científica. Sabemos que el uso de dispositivos puede tener ciertas consecuencias muy concretas y que son clave. Por ejemplo, este estudio del cerebro en desarrollo en la era digital, lo que ves, hay diferencias notables, sobre todo en los centros de control y de recompensa en el cerebro. Hay una captación del proceso atencional porque existe una redundancia intersensorial en el uso de la tecnología, sobre todo de dispositivos con pantalla, ya que pues, tienen emisión de sonido, de luz, movimiento, el contenido es muy colorido, es brillante. Gran parte del contenido para niños pequeños, menores a 6 o 7 años, son canciones que obviamente son muy llamativas. Y esto lo que produce es una redundancia intersensorial. Lo que estamos haciendo finalmente es captando la atención. Esto es un proceso que ha estudiado Lorraine Barrick de manera amplia, y no necesariamente es malo y no necesariamente es bueno. Muchas veces pasa que dicen, no, pues es que el niño no pone atención cuando le hablo, pero puede pasar horas poniendo la atención de la televisión. Lo que sucede es, pues si yo le hablo a mi hijo, a mi hija, mis pacientes, les hablo de espaldas, ¿no? Y yo pienso que ellos me tendrían que escuchar y ni siquiera hago una buena interacción con ellos, pues obviamente disminuye el proceso atencional. Pero esto también nos entrena, y entonces puede haber una disminución en esta capacidad atencional, o en esta voluntad, digamos, o tolerancia de sostener la atención por tiempo prolongado. Se han encontrado algunas otras alteraciones puntuales a nivel neurológico. Por ejemplo, este estudio de Houghton y colaboradores encontró que en áreas y en vías asociadas particularmente con lenguaje, había cambios en la estructuración y en la mielinización neuronal. Lo que se hizo fue, además de las imágenes neurofuncionales, lo que vieron es el uso de este cuestionario ScreenQ, que fue un cuestionario que desarrollaron los investigadores para medir no solamente el tiempo de uso de la tecnología, sino también el acompañamiento, el uso de la tecnología de fondo, si el contenido era educativo, etcétera. O sea, varios factores relacionados con el uso de la tecnología, no solamente con el tiempo de uso. Y esto lo correlacionaron con diferentes procesos de lenguaje. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento, el vocabulario expresivo y el alfabetismo general. Y lo que vieron es que
efectivamente, cuanto peor era el uso de la tecnología, esto con un puntaje mayor en este cuestionario, también disminuían estos procesos. Entonces, estamos teniendo, o sea, juntamos evidencia de que el uso inadecuado de la tecnología puede tener un efecto negativo sobre el desarrollo del cerebro. Hay otros estudios que han sido más clínicos. Esta es una revisión muy interesante, englobó prácticamente 20,000 pacientes y de lo que se dieron cuenta es utilizar la televisión de fondo, que en algunas bibliografías lo conocen como multitasking tecnológico, o sea, estar oyendo algo mientras estás haciendo otras cosas. Vieron que mientras más se utilizara esto, el desarrollo del lenguaje era peor, o más bien mientras menos se utilizara este tipo de uso de tecnologías, era mejor el desarrollo del lenguaje. Y el tiempo de pantalla como única medición, efectivamente, mientras menos tiempo, también había un mejor desarrollo del lenguaje. Por otro lado, cuando había una baja experiencia conjunta de los padres, con lo que en inglés se conoce como co-viewing, también vieron que esto afectaba negativamente el desarrollo del lenguaje y cuando el contenido era poco o no educacional, que vamos a ver cómo podemos entender el contenido un poco más adelante, también había un desarrollo menor desarrollo a nivel del lenguaje. Ahora, el lenguaje y lo que hemos platicado no son los únicos efectos del uso inadecuado de tecnologías. Cada vez tenemos más evidencia del efecto negativo que tiene el sobreuso de estos dispositivos móviles sobre la salud visual. Y una de las cosas que se ha visto es no solamente es el tiempo de exposición, sino también es la distancia de uso, la iluminación del dispositivo y del cuarto en donde se encuentran. Lo ideal es que, y es como una regla de pulgar, es si es una pantalla pequeña, dígase tableta o celular, tratar de que la distancia entre los ojos y el dispositivo sea mayor que la longitud del brazo extendido. O sea, que el niño, si quiere manipular el dispositivo, tenga que hacerse hacia adelante para poder alcanzar la pantalla y cambiar el contenido. Pero no menor a esto. Y obviamente, mientras más grande sea el tamaño de la pantalla, hay que también tener mayor distancia. Con una televisión, pues lo ideal es que sean al menos varios metros de distancia. Por supuesto, el uso de tecnología tiene un impacto también en la actividad física, porque mientras estemos utilizando, salvo muy concretas excepciones, mientras estemos utilizando la tecnología, sobre todo dispositivos con pantallas, pues también todo eso es tiempo que no estamos teniendo una actividad física. Y ahora, justo a raíz de la pandemia, en Alemania hicieron un experimento natural, ¿no? Tenían datos de niños de cómo era su actividad física y uso de pantallas antes de el COVID y después o más bien durante el cierre del COVID. Y de lo que se dieron cuenta es que efectivamente hubo un cambio, la línea negra, que en todos lados es negativa, es la actividad física estructurada, el deporte. Sí hubo un aumento en la actividad física habitual, aunque esto no fue demasiado importante, pero lo que sí fue muy importante fue la cantidad de uso de pantallas. Y hay una discrepancia entre niños y niñas. Vemos como en mujeres, por ejemplo, en los primeros años fue un poco menor el uso de pantallas, aumentó el tiempo de uso de pantallas, sin embargo, con menor relación que los niños y que otros grupos de edad. No obstante, lo que esto nos está diciendo es que también hay un cambio en la forma, en el tiempo en la que los niños están ejercitando, están teniendo actividad física y por supuesto eso tiene consecuencias a nivel del desarrollo motor, ¿verdad? Pero también del componente metabólico. En el peor de los casos, puede ser un factor que nos lleve a sobrepeso, obesidad, etc. De nuevo, el mal uso de las tecnologías. También esto es para acotar dos puntos como muy concretos que han tenido como mucho ruido
en los últimos años, que es el tema de autismo y déficit de atención. Lo que se ha visto es que, si bien todavía no está clara la asociación entre, o esta correlación más bien que existe entre el mal uso de las tecnologías con la presencia de síntomas o la expresión de los síntomas en el espectro autista, sabemos que existe, no conocemos o no entendemos totalmente la fisiopatología de esto, pero este estudio, por ejemplo, lo que vio es que mientras peor se usen las pantallas, lo que hemos hablado, sin compañía de los padres, como ruido de fondo, por mucho tiempo, etcétera, había una correlación positiva con los síntomas de la escala de CARS, que es esta escala para los síntomas de autismo, lo que nos dice que no necesariamente va a causar el autismo, pero sí puede empeorar los síntomas o agravar los síntomas o la expresión del autismo. Y también hay alteraciones a nivel del desarrollo en diferentes áreas. Está la parte motor adaptativa, motora gruesa, motora fina, lenguaje y sociopersonal. Y vemos como todas las áreas del desarrollo tienen una correlación inversa con el uso de pantallas y esto con significancia estadística. En déficit de atención, este estudio es interesante de un journal en India. Y lo que vieron es justamente, pues bueno, si los síntomas correspondían con el uso de la tecnología. Y se vio que sí, efectivamente, los síntomas parecían, o la expresión de los síntomas parecía relacionarse con el sobreuso de la tecnología. Pero lo que me pareció muy interesante de este estudio es que le preguntaron a los padres por qué usa la tecnología o qué situación es la que lo lleva o la lleva a utilizar las TICs. TICs son tecnologías de la información y comunicación, se refiere a todo desde pantallas electrónicas, teléfonos inteligentes, computadoras, etcétera. Y fíjense cómo muchísimos de estos pacientes, la razón de uso de la tecnología era para darles chance a los papás. Entonces, mientras yo, papá, tengo que hacer cosas, cuidar al hermano, o hacer el quehacer de la casa, o trabajar inclusive, entonces le pongo la tecnología. Muchos decían que no sabían que la tecnología era mala. Pensemos que esta tecnología para nosotros es nueva, pero el choque que estamos teniendo en nuestra generación con las generaciones de los niños que están en esta etapa del desarrollo es mucho menos fuerte que el choque de la tecnología de las generaciones pasadas, de la gente que no tenía internet y de repente los niños ya usaban internet, porque los niños de hoy en día son nativos digitales, mientras que pues todas las generaciones pasadas habían sido migrantes, gente que había crecido sin tecnología, sobre todo internet, y que se ha ido adentrando poco a poco en este mundo. Entonces, fíjense las razones. Como reforzamiento, si haces las cosas, entonces puedes ver la televisión. Como uso recreacional para educación, que bueno, obviamente esto durante la pandemia es muy importante. En las comidas, para que se quede quieto, porque si no, el niño que tiene trastorno por déficit de atención no se queda quieto en la comida, entonces le pongo tecnología para que se esté, etcétera. También hay alteraciones en el sueño. Igual la evidencia se está apilando en sobre qué cosas o sobre qué áreas se está impactando, porque no solamente es el tiempo del sueño, sino también la calidad. Y si se fragmenta o no, o sea, el grado de fragmentación del sueño. Este estudio lo que vio en rasgos generales es que efectivamente mientras más tiempo de pantalla, menos duración del sueño. Es una relación muy simple. Hay estudios que han ido abonando más evidencia del efecto de la tecnología sobre el sueño. Y una de las cosas que sabemos es que el uso de dispositivos con pantallas electrónicas
tiene emisión de luz, diferentes ondas, particularmente la luz azul, que puede inhibir el ritmo circadiano habitual, sobre todo a nivel del núcleo supraquiasmático para la señalización de la liberación de hormona de sueño, que es la melatonina. Entonces, estamos teniendo este efecto. Hay otras cosas, situaciones sobre todo de tipo conductual, pero no lo podemos menospreciar. Y por último, este estudio español, en donde vio que además también hay un impacto a nivel del desempeño académico. Lo que estamos viendo de este lado es una relación inversa entre el uso de dispositivos con el desempeño académico en diferentes niveles de la formación, desde, sobre todo en niños pequeños, pero esto se ha ido viendo en varias etapas de la vida. Ahora, esta me parece que es la diapositiva quizá más importante. Tenemos que ser muy conscientes y concientizar a nuestros pacientes, a nuestras familias, nuestras redes sociales, etcétera, que los cerebros de los niños que están en esta etapa de la vida, de nuevo en la primera infancia, menores a 6, 7 años, su cerebro se está desarrollando. Y en este desarrollo, perdón, es dependiente de las experiencias que tengan. Por eso es muy importante ver que la primera infancia sea prioritaria en todos los niveles, educativo, en salud, en recursos, etcétera. Porque todas las experiencias de vida afectan y tienen un impacto muy claro sobre el desarrollo neurológico. Si nosotros dejamos que los infantes, los niños y las niñas, estén utilizando mal la tecnología a expensas de otras áreas de la vida, que son más importantes, la socialización, la tolerancia, la frustración, etcétera. Todas estas experiencias las estamos quitando para ponerlos enfrente de una pantalla a que aprendan o a que estudien, muchas comillas, porque realmente no es así. Lo que necesitan los niños es actividad física, socializar con otros niños, con otros adultos, en distintos ambientes. Entonces, nosotros reemplazar esto por pantallas, estamos teniendo un efecto muy importante a nivel neurológico. Y es un impacto que apenas estamos empezando a conocer desde el punto de vista de cómo funciona en el cerebro, el mal uso de la tecnología en el desarrollo neurológico. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado, concientizar. Tenemos que estar hablando de esto todo el tiempo en diferentes canales, ¿no? Todos los canales que tengamos posibilidades. Porque al final del día esto tiene consecuencias para toda la vida. Ahora, hablamos mucho sobre la experiencia puramente orgánica, pero también tenemos que entender que el mal uso de la tecnología expone a los niños a diferentes situaciones que son también muy críticas. Por ejemplo, la ciberagresión, que es bullying, y de nuevo, aquí es el choque generacional, porque a mí me ha costado con los papás de mis pacientes el entender que el ciberbullying, la ciberagresión, es igual de malo o peor inclusive algunas veces que el bullying tradicional, que es puede ser físico, verbal, etcétera. Porque al final del día los niños están desarrollando una identidad digital y estas ciberagresiones pueden afectar esta identidad digital y tener consecuencias en la vida real. Hay dos términos que no son muy conocidos, pero son particularmente importantes de entender. Uno es el sharenting, no hay como tal una palabra en español, pero es cuando los padres comparten información y o fotografías de sus hijos, obviamente sin su consentimiento. Cuando los papás dicen, hey, miren, está aprendiendo a ir al baño y le toman la foto y la suben a Instagram. Entonces, lo que ese papá no está pensando es que esa foto va a vivir ahí asociada al perfil de su hijo o de su hija, pues por todos los años que están por venir. Y puede inclusive llegar
a persistir pues hasta su vida adulta, porque lo que pasa en Internet se queda en Internet por siempre. El otro es el doxing, que es cuando exponemos la identidad de cualquier de las personas. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a Instagram, a Twitter, a cualquier red social, ustedes pueden tener un seudónimo. Si yo sé quién es la persona detrás del seudónimo, yo puedo compartir esa información y eso está afectando a las personas. Y esto en adolescentes es particularmente delicado. Eh, y es un tema que hay que ser muy conscientes con las familias de nuestros pacientes. Como decíamos, se está generando una identidad digital, que es, pues, cuáles son tus arrobas, quiénes están en tus redes, qué publicas, qué posteas, qué compartes, quién eres en el ciberespacio, en el mundo digital. Y este quién eres es algo que se va formando desde desde la primera vez que tu información o tus fotografías aparecen en Internet. Y esto obviamente estamos hablando de bebés, de niños, de adolescentes, de adultos. Todo lo que está generando esta identidad digital se queda ahí. Entonces, bueno, en el peor de los casos, esto los puede llevar hasta a encontrarlos hasta cuando busquen trabajo, ¿no? Ahora, hay diferentes organismos que han sacado recomendaciones para el uso de la tecnología en primera infancia, principalmente tres, que es la Organización Mundial de la Salud, y la Academia Americana de Pediatría y de Psiquiatría. En este momento solamente les voy a presentar la de la Academia Americana de Pediatría, voy a comentar lo que dicen las otras dos, pero me parece que esto es lo más importante y es los niños menores a 2 años no pueden, no deben, no tienen que utilizar las tecnologías con fines de ocio, para perder el tiempo. Sí, si van a tener una videollamada, si están en la escuela, si, por ejemplo, se ha visto que en algunos procedimientos, inclusive, por ejemplo, en urgencias, cuando van a canalizar a un paciente y le ponen un videíto, baja el nivel de estrés, baja inclusive la percepción del dolor. Entonces, hay momentos críticos en donde podemos distraerlos con la tecnología, no pasa nada, siempre que no quitemos ese contacto personal y mandemos el mensaje de, yo sí veo que está sufriendo, aquí tienes el teléfono, yo estoy aquí viendo. O sea, creamos una separación emocional. Pero esto es para lo que lo deben de usar, no para que se estén quietos para lo que yo hago, el quehacer de la casa, para poder atender al hermanito, o sea, nada de esto. Y esto es aun cuando se use la tecnología para estos fines, digamos, válidos, debe ser la menor cantidad de tiempo. O sea, no es, mira, trate de usarla menos de 1 hora al día. O sea, en menores a 2 años es lo mínimo posible. Ahora, estas recomendaciones en particular fueron publicadas en el Pediatrics en 2016, pero la Academia Americana de Pediatría las ha ido actualizando y confirmando, digamos. La última confirmación completa fue en el 2019. Las han seguido refrendando, pero obviamente estamos esperando los datos de la pandemia y de todas estas situaciones que ya les enseñé de evidencia científica para poder hacer una recomendación como más adecuada, que esto seguramente se hará durante este año o en el siguiente. Los niños menores a 6 años siempre necesitan acompañamiento presencial en su uso de tecnologías, siempre. Ese acompañamiento es muy importante para darle contexto a lo que el niño está haciendo y darle sentido. Si nosotros nos quedamos con ve la pantalla y el contenido yo creo que es bueno, entonces los podemos estar llevando a situaciones de riesgo que vamos a comentar. Debe ser el menor tiempo posible, como lo habíamos comentado, inclusive como pasatiempo. Esto no es solamente los niños de 2 años, sino digamos de 4, 5, 6 años. Debe ser el mínimo posible como pasatiempo. La relación con la tecnología debe ser activa. O sea, no se vale quiero ver videos 20 minutos o 10 minutos. Quiero ver videitos. Porque el ver videitos es el objetivo, o sea, yo lo que quiero es ver los videitos,
No ver algo que está siendo educativo, o divertirme, o hacer algo contigo, o hacer algo más social, sino el simple hecho de ver el dispositivo se convierte en el objetivo. Ni siquiera es lo que voy a ver, sino simplemente saber qué sale, porque lo que quiero es enchufarme, digamos. El contenido siempre debe de ser seleccionado por los padres, no por el programador de la aplicación, menos por el niño. El niño puede seleccionar lo que ya seleccionaron sus padres, pero no puede él determinar qué sí y qué no. Vamos a ver algunos ejemplos de contenido. El contenido siempre debe ser de calidad. Esto lo habíamos platicado también, la distancia de los dispositivos. De nuevo, lo ideal es que en niños pequeños sea más que la distancia de sus brazos en pantallas pequeñas y en metros cuando son pantallas grandes. Este link es de de Healthy Children, que es de la Academia Americana de Pediatría, está en español, y son algunas recomendaciones de cómo proteger los ojos de los niños cuando están usando la tecnología y cómo les puede hacer daño. Bueno, entonces tenemos que fijarnos muy bien, no solamente importa el tiempo de uso de la tecnología, sino con quién están viendo la tecnología, en qué momento la hacen, dónde tienen acceso a ella, qué tipo de contenido están viendo. Entonces, hay mucho tipo de contenido. Estos son programas altamente educativos. El mejor de ellos es Plaza Sésamo. Seguramente conocen muchos de estos ustedes también. Dora la Exploradora, las pistas de Blue, etc. Esto es contenido pedagógico. Está diseñado para fines educativos. Daniel Tiger es fabuloso porque le da a los niños experiencias de su vida cotidiana y a los padres les da canciones para ayudar a los niños en esas situaciones, por ejemplo, para ir al baño, para probar cosas nuevas de comer, etc. De hecho, Daniel Tiger está estudiado, es un estudio ya un poquito viejito, pero lo que se vio es que justamente Daniel Tiger mejoraba la empatía y la autoeficacia y el control y regulación de las emociones cuando los niños veían el programa con sus papás. Hay contenido que no necesariamente es educativo, pero puede ser positivo, por ejemplo, Paw Patrol o la familia Telerín. Es positivo siempre que el tiempo de uso no sea en exceso y si los padres le dan un sentido, o sea, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hacer las cosas. Hay contenido que sí es francamente negativo, por ejemplo, pues programación que está fuera del grupo de edad o programación de estimulación para bebés, que eso no existe. O sea, estos son solamente colores contrastantes y música bonita que emboban a los bebés, obviamente a expensas, tienen desarrollo audiovisual a expensas de la parte social y de la regulación emocional. No solamente es el contenido, este juego, por ejemplo, es fabuloso, ¿no? Es memoria con vocales, padrísimo. Pero resulta que el juego está genial, pero tiene anuncios. Esto, quién sabe qué sea, ¿no? ¿Quién está mintiendo? Aquí está una novia, el novio, y aquí quién sabe quién sea. Luego, este anuncio es como para mejorar la carrera, o sea, no tiene nada que ver. Y todo este contenido es para mayores a 10 años. Entonces, aquí tenemos un juego que es claramente para entre niños de entre 4 y 5 años, y es, perdón, entre 2 y 4 años, y aquí contenido que es para niños mayores a 10 años. Tenemos que tener estrategias, establecer rutinas, actividades interactivas, limitar las pantallas en momentos sociales, utilizar temporizadores, disminuir el tiempo de pantalla todo lo que se pueda, reemplazar las pantallas antes de dormir con cualquier otra cosa. Lo mejor obviamente son los libros. Hay que fijarnos en la clasificación del contenido, pero no solamente quedarnos con la clasificación, sino realmente ver el contenido y determinar si va de acuerdo con mis valores. Hay algunas páginas, por ejemplo, esta de Common Sense Media, que es de la Academia Americana de Pediatría, que ayudan a los padres a revisar y clasificar el contenido. Está mayormente en inglés, pero tiene una sección de contenido en español. De nuevo, hay que ver quién está diseñando el contenido, qué valores pedagógicos tiene, si solamente quiere vender la aplicación, si es interactivo con la aplicación, con otros niños, con otros adultos. YouTube Kids, por ejemplo, te dice, no, pues es el contenido apropiado para niños hasta 4 años, 5 a 7 años o de 8 a 12 años.
pero no existe la inteligencia artificial. Entonces no hay forma en que YouTube pueda saber qué contenido es apropiado para niños de hasta 4 años. Lo que hace es solamente poner etiquetas y decir, tu hijo tiene esta edad, entonces le toca este programa de esta etiqueta. En realidad lo que hay que hacer es aprobar el contenido uno mismo. No sé cómo despegarlo de la pantalla, pues hay que quitarle el sonido, prenderle la luz de noche, bajarle la intensidad de la luz, ponerle un cronómetro, dejar los tiempos bien claros, ser constantes con esto. Hay mejores usos de la tecnología, por ejemplo, cuando involucra movimientos corporales. Hay otros juguetes mucho mejor que cualquier dispositivo móvil. Los bloques, por ejemplo, que son una experiencia sensorial fabulosa a nivel de tacto, de oído, visual. Masa, por ejemplo, Play-Doh, puede ser cualquier otra marca, que también ayuda mucho a la experiencia sensorial y a la creatividad. Juguetes que no tienen un uso claro, por ejemplo, este puede ser un columpio, una mecedora, un puente, una mesa, lo que sea, ¿no? Pero el niño es el que decide, la niña es la que decide qué es el juguete y cómo se usa. Los libros siempre van a ser los mejores juguetes. Probablemente en segundo lugar estén las cajas vacías, en donde los niños pueden hacer casas, cuarteles, tanques, naves espaciales, laboratorios, lo que sea. Recordemos finalmente que los niños tienen que desarrollar un alfabetismo tecnológico, tienen que saber usar la tecnología, entonces no solo podemos negárselas, tenemos que entender fisiopatológicamente cómo está afectando la tecnología el desarrollo neurológico y social de los niños, pero también tenemos que entender que el siglo XXI les va a exigir que tengan un cierto grado de competencia tecnológica. Hoy en día tenemos tabletas, computadoras, teléfonos inteligentes, pero también tenemos relojes, televisores, lentes, refrigeradores, hasta focos inteligentes hay. La economía también se va a volver digital, cada vez estamos hablando más de Bitcoin y de otras criptomonedas. El mundo digital es el mundo real y sobre todo para el futuro es importante que los niños puedan hacerlo. Entonces, solamente como una recapitulación, es el mal uso de tecnologías de la información y de comunicación acarrea un riesgo tangible para el desarrollo neurológico que aún no entendemos con toda claridad cómo se produce, cuáles son los momentos y cuáles son los factores para este riesgo. La tecnología debe ser un medio, no un fin. Necesitan los niños y las niñas y adolescentes, necesitan acompañamiento en su uso de la tecnología, pero recordemos que la tecnología es necesaria para el siglo XXI y necesitamos que los niños logren este grado de alfabetismo y de competencia. Entonces, no solamente es restringir y negar, es guiar el uso. Hay muchas otras necesidades que los niños tienen, las niñas, la actividad física, la socialización, el juego libre, la exploración, etc. El mal uso de la tecnología tiene impacto, como ya lo vimos, puede tener impactos muy negativos, miopía, trastornos del sueño, del lenguaje, socialización, adicción, estrés, ansiedad, exposición a contenido inapropiado, etcétera, un enorme etcétera. Desde su ingreso a las redes sociales, los niños y las niñas empiezan a formar una identidad digital, a veces sin su autorización, o sea, a veces sin su conocimiento, es completamente involuntaria esta entrada al mundo digital y nosotros como adultos somos responsables de ese ingreso al mundo tecnológico. Entonces, en nuestra responsabilidad está el efecto tanto positivo o negativo que la tecnología pueda llegar a tener sobre los niños y las niñas. Y el mundo digital es el mundo real. No lo podemos minimizar y sobre todo no podemos minimizar el impacto que tiene a nivel del desarrollo infantil. Muchas gracias.